Tori Roloff le ruega a Zack que se tomen un tiempo. Amy ha criticado a Karen por pensar que puede mandarla en la granja. Tori en los episodios que están estrenando le ha rogado a Zack tomarse un tiempo lejos de sus hijos. En el clip, Tori le dice a Zack que no ha dormido desde que dio a luz. Zack dijo que era caótico, mientras que Tori dice que es una etapa de la vida y que algún día iba a extrañar estos momentos. En el fondo su bebé estaba llorando y ella solo suspiró, por lo que presionó a Zack tener una noche de cita lejos de sus hijos. Zack le dice, ¿es una cita nocturna o es hora de alejarse de los niños? Tori responde que es momento de alejarse de ellos, sonriendo. En el confesionario él dijo que aprecia a Tori y que es difícil para ella. Recordemos que también Tori ha admitido dormir en habitaciones separadas con su esposo. Sin duda Tori, en ese momento de la serie, quería un momento a solas en algún lugar. Eso ahí, sin embargo en imágenes recientes, la hemos visto feliz, acompañada de sus hijos, y algo que han disfrutado mucho sus hijos, es ver su tren al lado del árbol. Les dejamos este momento de los hijos de Tori, y pasamos con la información de Amy, donde Amy ha criticado la idea de que Karen sea su jefa en una escena tensa. Go get it. I hope it leaves in the right Get it, Sai. Oh, here he comes. Oh no. Oh no. Oh no. Back it up! Back it up! Back it up! Uh-oh. Uh-oh. Sai, you gonna get that choo-choo train? Hey, Bob. Oh, uh-oh. Oh, he's coming for round 2. Por otro lado, Amy ha criticado la idea de que Karen sea su jefa en una escena tensa. Amy ha criticado a Karen por pensar que puede mandarla en la granja. Esto se basa en la temporada de Calabazas, que fue hace poco, pero que ahora se está viendo en la serie. Amy aceptó trabajar en la temporada de Calabazas, muy a la fuerza. Dijo, lo admito, no es como si estuviera 100% saltando de alegría por todo lo que ha pasado. Chris en un momento le dice a Amy que Karen va a ser su jefa y que por lo tanto también será la jefa de Amy, por lo que Amy respondió que no, que nadie es su jefa en la granja y que el día que sucediera eso, ese día ella se sale. Y esto surge en una acalorada conversación entre Chris y Amy, por lo que terminó diciendo que no permitirá que Karen la mande. Como sabemos, esta temporada de Calabazas ha pasado. Sin embargo, dentro de lo que se dijo por medio de informantes, es que solo Amy iba a hacer su trabajo y que la mayor parte del tiempo ella pasaba alejada de Maddie y de Karen, que Amy estuvo cerca de la gente y cubriendo las áreas que podía, pero que no estuvo mucho tiempo en plática con Matt o Karen, más que lo necesario. Al momento se sigue pensando si habrá más temporadas de Calabazas, ya que se decía que esta podría ser la última. En algunos momentos se llegó a pensar que este año no se llevaría a cabo, sin embargo sí sucedió. Como sabemos y los hemos informado, Karen, de acuerdo a lo que se reporta, ella ha dejado la serie por problemas con algunos familiares, donde muchos suponieron que esos familiares eran Zack, Tori y Amy. Pues ya veremos qué sucede. Por lo tanto, esto se ha sabido. ¿Tú qué opinas de esto que está sucediendo? O mejor dicho, que sucedió, pero se está viendo en los nuevos episodios. Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales,
y checa nuestras listas de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye.